Hola, ¿qué tal, compañeros? Vamos a continuar con la sesión 2 de Descifrando los Grunces de Marx. Esta sesión la voy a subir a YouTube, entonces, pero bueno, si las personas de YouTube no vieron la sesión 1, básicamente fue como una especie de recuento de la biografía de Marx, de sus obras importantes, etcétera, y nada más empezamos a ver por qué eran importantes los Grundrisse. Entonces, esta sesión también puede servir como una introducción directamente a los Grundrisse, ¿no? Podría ser la sesión 1 fácilmente. Entonces no se preocupen por eso. Este, Aquí está Enrique Dussel, con el que estábamos revisando por qué son importantes los Grundrisse, porque él es un texto que trabajó muchísimo. Y bueno, nada más para destacar por qué fue importante, ¿no? Aquí vemos, como en este mapa, que hay un parteaguas, digamos, en los Grundrisse, del 1857 a 1858. Básicamente porque antes había categorías que no había utilizado. Y bueno, y después porque ya empieza como a escribir todos estos textos que son parte como del capital, que todos giran en torno al capital, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, continuamos. Y justo hay conceptos que se quedaron, ¿no? Que se quedaron para siempre en la producción de Marx, aunque todavía no había conceptos como tal. O sea, no estaban las mismas palabras que utiliza en el capital, pero sí como la gestación de esos nuevos conceptos, ¿no? Como plusvalor. Continuando, dice Dussel. Los Grundrisse, para nosotros, no son solo escritos preparatorios para el capital, de ninguna manera. Si el capital no hubiera sido escrito, los Grundrisse ya habrían planteado las cuestiones esenciales. Entonces, algo aquí muy importante, ¿no? Que destaca Marx. Digo, Dussel. Estos 8 cuadernos, como habíamos dicho, eran cuadernos escritos en un papel muy económico, iniciados en 1857, expresan el momento creador fundamental en la producción teórica de Marx, en el que éste logra claridad de lo que, en definitiva, será el descubrimiento teórico radical de toda su vida, como expliqué hace unos momentos, ¿no? Después, todo será ya profundizar, ampliar, aplicar, exponer, pero la cuestión está ahí, clara, construida como concepto, con sus determinaciones constitutivas, como categoría explicativa de todo lo demás. Bueno, continuamos. Fue en diciembre de 1857 cuando Marx, después de haberse aclarado suficientemente el concepto de valor, mediante la polémica con los prudonianos, formuló su descubrimiento esencial en la producción teórica de toda su vida. Como recordemos, Proudhon, que aquí lo pongo justamente en la imagen junto a Marx, pues Marx le escribe un libro, ¿no? O le dedica un libro que es en contra de él, que es Miseria de la Filosofía, que justo es un libro en contra de Filosofía de la Miseria de Proudhon. Y bueno, aquí, como decía en la sesión 1, pues en los Grundrisse se sigue criticando a Proudhon, pero al igual que a todos los economistas modernos, ya sean llamados socialistas o burgueses. Y bueno, y también en los Grundrisse se habla mucho, ¿no? Que aquí Marx define una metodología que es del abstracto a lo concreto, ¿no? Y de lo concreto al abstracto, que suena muy sencillo, no sé si es así de sencillo o realmente sea lo que es, lo que se dice, ¿no? Que se repite mucho eso. Bueno, dice Dussel, el que desea introducirse en la esencia fundamental de todo el pensar del genio de Trier debe ante todo comprender bien esto. La ciudad alemana de Trevis bueno, puso lo de Trier porque es una noticia, que la ciudad alemana de Trevis homenajeó a su vecino más ilustre en su bicentenario e inauguró una controversia estatua regalo de China en 2018. Esta estatua en Trieveris, pues fue un regalo de China, del gobierno de China a esa ciudad para conmemorar pues los 200 años del nacimiento de Marx, ¿verdad? Pero generó polémica entre los vecinos, etcétera, ¿no? Por si querían saber. Y bueno, nada más lo puse por esto que dice Dussel, ¿no? El que desea introducirse en la esencia fundamental de todo el pensar del genio de Trier debe, ante todo, comprender bien esto, que, que ya hay toda esta producción detrás, ¿no? Para entender el capital en los Grundrisse. Entonces pregunta Dussel, para un lector avanzado en los estudios del capital, ¿qué puede aportarle esta lectura de los Grundrisse? Y contesta, en primer lugar,
Los Grundrisse son la única obra en la que vemos surgir genéticamente, objetivamente, no ya reformulada según las exigencias de la exposición, sino intrínsecamente según la necesidad de las propias determinaciones constitutivas del concepto, las categorías esenciales del discurso de Marx, del cual el Capital es su mejor ejemplo expositivo desarrollado. O sea, aquí es como ir de la mano con el mismo Marx, mientras Marx hacía sus propios descubrimientos, ¿no? O sea, lo que quiere decir Dussel, si lo conectamos con su lectura general de Marx, Dussel considera a los Grundrisse como esenciales para entender el pensamiento marxista en su fase más creativa y en diálogo con la crítica de la economía política, en contraste con una versión más cerrada y estructurada en el Capital, justamente, ¿no? El Capital ya está como que todo muy perfecto, por así decirlo. Entonces, pero los Grundrisse nos ayudan a ver cómo los detalles, cómo se fue haciendo todo, etc. Y dice Dussel, las páginas que siguen son extremadamente claras, hasta pedagógicas, ya que Marx ha trabajado el tema durante 10 largos años. Pero sin embargo, faltan momentos del camino real por el que llegó Marx en los Grundrisse al descubrimiento. En efecto, en los Grundrisse, el pasaje del dinero al capital se fue dando lentamente, lógicamente, paso por paso, pasos que han quedado en el capital, pero difusamente. Continúa Dussel, antes de encontrar la cuestión, Marx, real y objetivamente, debió hacer un desmontaje de la ciencia económica burguesa, indicando su estatuto ideológico. Porque justo Marx señala que la economía burguesa no es como una ciencia, digamos, ¿no? Es una ideología, tal cual. Sus argumentos vienen de un pensamiento ideológico, ¿no? Bueno, conceptos tales como igualdad, libertad o prosperidad eran ejemplos relevantes de una tal inversión como mecanismo ideológico de la ciencia económica burguesa, que debía caer necesariamente necesidad fundada en la ideologización de sus principios mismos, en errores y confusiones. En el Capital esta cuestión ocupa solo media página. O sea, básicamente que en los Grundrisse Marx desarrolla muchísimo más aspectos que en el Capital solo ocupan algunas páginas, como dice Dussel. Donde las diferencias saltan a la vista es en la descripción del enfrentamiento entre el capital y el trabajo. Sobre este asunto casi no quedó nada en el Capital, quizá porque la cuestión estaba ya demasiado clara para Marx y no vale la pena repetirse, pero no así para el lector, justamente. Para él ya estaba listo, pero para nosotros como lectores. Dice Marx. Bueno, dice, en efecto, Marx estaba inundado como de una experiencia profunda de claridad. Y le escribió a Engels, trabajo magníficamente de noche en la sistematización de mis estudios económicos, a fin de que al menos haya alcanzado claridad en los esbozos fundamentales, o sea, en los Grundrisse, antes del diluvio. Ahorita explicamos qué es el diluvio. Escribía a Engels en el 57, en el momento mismo que estudiaba el asunto del plusvalor. Así como anecdótico, digamos, el diluvio era para Marx la crisis que se presentaba en toda Europa, pero esta coyuntura concreta no le impedía a Marx tomarse el tiempo en ir a la esencia de las cosas y no quedarse por las ramas, por sus fenómenos, apariencias. O sea, era ir a la esencia, no a las apariencias, a lo que podríamos creer que es. Los Grundrisse están escritos bajo la presión de la crisis y ante la esperanza del derrumbe del capitalismo. De ahí la necesidad para Marx de mostrar la condición de posibilidad de ambos fenómenos desde la esencia del capital mismo. Pero sí es curioso, ¿no? Porque Marx se metió mucho en la política tal cual, y eso le restó mucho tiempo de escritura, ¿no? En su momento yo creo que sí estaba la esperanza de que justamente el capitalismo iba a poder caer, pero no fue así. Pero bueno, si hubiéramos sabido cómo pasó todo, tal vez hubiera estado bien que le pidieran a Marx que se dedicara a terminar su vasta obra, ¿no? Pero es un comentario al margen. Y dice Dussel, por ello, sostenemos que a todos aquellos que conocen el capital les será aún más fecundo que a los que se inician en el pensar de Marx mismo.
Leer con detenimiento las páginas de los Grundrisse como ejercicio fundamental para la comprensión de las categorías y el orden de las mismas en el Capital. Básicamente es un párrafo que explica por qué la importancia del capital, ¿no? En la actualidad. Y pues sí, realmente es un texto muy difícil de leer. Yo creo que sí hay que leérselo como unas 3 veces, así, o sea, como metodología, tal vez. Sí leerlo, bueno, son 3 tomos, ¿no? Entonces serían 3 libros, pero tal vez leerlo así, para entenderlos bien, tal vez leerlo así 3 veces como de abuelo de pájaro, o leerlo una vez, pero de forma muy dedicada, ¿no? Hay varias formas. Bueno, cada quien tiene sus mañas para leer, pero es un consejo. Y pues sí, es complicado, no es cualquier cosa. De hecho, José Juan Bautista, pues en su curso, un marxista de la UNAM, pues sí dice que con su grupo de estudiantes, pues le dedicaron 2 años, ¿no? A entender todos los Grundrisse. Y sin entenderlos también, diría, ¿no? Bueno, sí los entendió bien él, pero tal vez no sus alumnados, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a los Grundrisse como tal. Ya no vamos a mencionar nada que haya mencionado Dussel. Solo viene una pequeña cita de un autor, justo de Juan José Bautista Cigales, marxista de Bolivia. Y de ahí ya, puro Marx, puro borrador de 1857 a 1858. Bueno, aquí, pues el ejemplo, ¿no? No necesariamente no vamos a leer esto, aunque, pero así empiezan, ¿no? Los Grundrisse ya como tal. Después de pasar la introducción que escribe, o que presenta la edición del siglo XXI, así empieza, ¿no? Con producción, consumo, distribución, cambio y circulación, etcétera. Bueno, entonces justo voy a dar la definición de estas palabras para ir como entendiendo. Entonces así empieza la introducción de los Grundrisse, ¿no? Producción. Es el proceso mediante el cual los seres humanos transforman la naturaleza para satisfacer sus necesidades a través del trabajo y las relaciones sociales que éste implica. Consumo. Es el acto de utilizar los bienes producidos para satisfacer necesidades humanas. Tal vez es muy obvio, pero bueno, creo que vale la pena repasar las palabras para tenerlo muy claro. Distribución. Es la forma en que los bienes y riquezas producidas en la sociedad se reparten entre sus miembros. Cambio. Es el proceso mediante el cual los productos del trabajo se transfieren de un producto a otro, generalmente a través del mercado. Circulación. Es un concepto más amplio que engloba el movimiento de mercancías y dinero dentro del mercado. Bueno, continuamos. Para entender lo que vamos a leer a continuación, es importante tener claro a lo que se refiere Marx cuando dice Robinsonadas. Entonces ahorita voy a explicar lo que son las Robinsonadas y ahorita leemos un párrafo de los Grundrisse y va a aparecer la palabra, ¿no? El título en inglés es The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, más conocido como Robinson Crusoe. Es una de las obras más famosas del célebre escritor inglés Daniel Defoe, publicada en 1719 y considerada la primera novela inglesa. Se trata de una autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla desierta en la desembocadura de Orinoco, cerca de las costas de Trinidad y Venezuela. Curioso, ¿no? Que se desarrolla ahí pues, bueno, Sudamérica, Centroamérica, etc. Robinson Crusoe. Y bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la economía, no? En la economía clásica y neoclásica, Robinson Crusoe es frecuentemente usado como instrumento para ilustrar la teoría de la producción y la elección del consumidor en ausencia de comercio, dinero y precios. O sea, atrapado en una isla, digamos, ¿no? En el contexto de alguien atrapado ahí en una isla. Eh, recuerda un poco, ¿no? A la película de Tom Hanks, la de Náufrago, pero bueno, que se queda solo justamente en una isla. Pero bueno, continuando. Bajo tal contexto, Crusoe debe elegir la combinación óptima del tiempo dedicado a la producción y tiempo dedicado al ocio. A su vez, debe elegir qué cosas producir en el tiempo que dedica a la producción. Usualmente las alternativas consisten en recolectar cocos o elaborar herramientas de caza y pesca. Continuando, entonces ahora bien,
Robinsonadas. Marx utiliza el término Robinsonadas para referirse a los enfoques económicos y filosóficos que imaginan a los individuos como entidades aisladas que desarrollan sus capacidades y relaciones económicas en un vacío social, como si la sociedad estuviera compuesta por individuos independientes que solo posteriormente dedican a asociarse. O sea, Marx dice como, no tiene sentido, ¿no?, que se utilice esto de las Robinsonadas en la economía, porque pues no hay sujetos aislados que producen cosas de forma aislada, ¿no? Ahorita va a quedar más claro por qué. Para Marx, la producción siempre es social, incluso en épocas donde parece que los individuos trabajan de forma independiente. Por ejemplo, un artesano en la Edad Media no es un Robinson Crusoe, sino parte de un sistema feudal. Las Robinsonadas ocultan el hecho de que la economía capitalista surge de relaciones de explotación y no de individuos autónomos que cooperan libremente. Bueno, continuamos. O sea, siempre ha habido producción en colectivo, digamos, ¿no? Y los capitalistas o la economía burguesa quiere como borrar eso, por alguna razón, porque les conviene, obviamente, ¿no? Continuando. Justo, y aquí entra la cita que les iba a decir, de José Juan Bautista Escales, que así muy rápido es el autor de los libros Dialéctica del fetichismo de la modernidad, hacía una crítica ética de la racionalidad moderna, crítica de la razón boliviana, y en 2015 fue galardonado con el Premio Libertador del Pensamiento Crítico otorgado por el gobierno de Venezuela en reconocimiento a su obra. ¿Qué significa pensar desde América Latina? Que por cierto están acá. Y bueno, y también es discípulo de Dussel, ¿no? Pero solo esta frasilla. Y ya no creo que mencionaremos a Dussel. José Juan Bautista Segales señala, y esto tiene que ver con lo que veníamos viendo, ¿no? Por ello es que Marx dice en El Capital que el capitalismo, para poder desarrollarse, necesita destruir sistemáticamente toda la forma comunitaria de vida, es decir, toda forma de solidaridad. Esto quiere decir que el desarrollo de la sociedad moderna es paralelo a la destrucción de toda forma comunitaria o solidaria de relación humana. Continúa Bautista. Por ello es que la idea de sociedad es totalmente opuesta a la idea de comunidad. Por ello mismo, el capitalismo y la modernidad necesitan negar sistemáticamente toda otra forma de vida de producción y de consumo anterior al capitalismo, ya sea pues el de la cultura celta, maya, azteca, hindú, etcétera, 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 inca, etcétera. Bueno, ya con eso pues terminamos nuestra sesión. Fue corta, como dije, para no saturar de contenido. Y bueno, por si gustan hacer una conversión voluntaria, aquí dejo el número. Igual lo voy a compartir por el canal de WhatsApp. Bueno, si se quieren unir al canal de WhatsApp, y si es que están viendo esto por YouTube, yo creo que me pueden seguir en mi red social de Instagram, que es Ascurator. Ahorita pongo el nombre en los comentarios o en la descripción. Me mandan mensaje y ya los agrego al grupo. Este curso se va a estar desarrollando en marzo de 2025. Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima. Saludos.